Hemos llegado a los minutos por la transparencia. Se encuentra conmigo la comisionada presidenta del INAIP aquí en Yucatán, María Gilda Segovia. Hoy estaremos platicando de los 17 años de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública. Buenos días, comisionada, ¿cómo está? Hola Fátima, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por permitirnos este espacio. Un saludo a todos los que nos siguen a través de CIPSE Noticias Más Temprano. Pues para platicar este tema, porque mañana están de manteles largos, por así decirlo, ¿verdad? Así es, Fátima, cumple el INAIP Yucatán 17 años. 17 años de la entrada en vigor de esta ley que la crea, que fue la ley de acceso a la información pública para el Estado y los municipios de Yucatán. Y esta ley marcó mucho la historia del Estado de Yucatán porque primero crea al INAIP Yucatán, al órgano garante del Estado, y segundo le permite a la ciudadanía comenzar a cuestionar a sus autoridades, cómo ejercen este recurso público que no había antes de esta ley. Entonces marca la historia no solo del INAIP, sino también del Estado de Yucatán y de cada uno de las ciudadanas y ciudadanos. Entonces viene esta ley, se crea esta ley que actualmente ya fue abrogada en el año 2016 con la nueva ley que es la que nos rige en este momento, que es la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Por qué se da este cambio? Porque recordemos que en el 2015, se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esa ley mandataba que se armonice a todas las leyes locales, de los órganos locales en todo el país. Un año después de esta reforma, de que se publica la Ley General de Transparencia, el 2 de mayo de 2016 se publica esta ley de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, y lo que viene a marcar también un cambio para el instituto y también para cada uno de los sujetos obligados en el Estado. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia, por ejemplo, que el INAIP deja de tener un consejo general para comenzar a tener un pleno, que es la autoridad máxima del INAIP Yucatán, constituido por 3 comisionados. Antes se llamaban consejeros, ahora se llaman comisionados. Y otra cuestión que cambió también fue el número de sujetos obligados. Por ejemplo, aumenta el número de sujetos obligados porque como estaba antes de esta legislación, eran los sujetos obligados, los poderes, vamos a decirlo así, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, pero tenían una unidad de transparencia cada uno. Con esta reforma se convierten en que marca esta legislación que cada dependencia, cada institución descentralizada paraestatal va a ser un sujeto obligado. Entonces cada secretaría, cada dirección, cada instituto se convierte en un sujeto obligado, mandata que los sindicatos, que los fondos públicos se conviertan en sujetos obligados y todo aquel que reciba un recurso público. Comisionada, cuéntenos un poquito sobre la historia del INAIP, que forma, como bien menciona, parte importante con la creación de esta ley. Sí, claro, el instituto, te comentaba, vino a tener cambios con esta reforma. Ya comentábamos la del consejo, pasa de ser consejo a consejo general, a ser un pleno, aumenta el número de sujetos obligados, se crea la figura del Consejo Consultivo del INAIP Yucatán, no había, está integrado por 6 consejeros actualmente, mismos que tienen un cargo honorífico, es decir, no reciben ni una remuneración. Sin embargo, la función del Consejo Consultivo del INAIP es precisamente auxiliar al instituto para sacar adelante todas estas atribuciones que tiene el instituto como tal. Entonces, estos fueron los cambios. También cambió el número de días para dar la respuesta al ciudadano por parte de cada uno de los sujetos obligados. Al inicio, si nos vamos hace 17 años, eran de 15 días y pasa de ser 15 días a ser 10 días con la reforma del 2015. Sin embargo, en Yucatán esa reforma ya se había dado antes. Es decir, en Yucatán ya llevamos un paso adelante cuando viene la reforma, porque ya se había marcado por ley que las respuestas se entregaran al ciudadano en el término de 10 días hábiles. El instituto ha marcado mucho en la historia de la transparencia en México. Por ejemplo, fue pionero en la creación de una plataforma de solicitudes de acceso a la información. No había a nivel nacional. Yucatán lo crea
para que las yucatecas y los yucatecos pudieran solicitar a las autoridades. Crea también una plataforma de transparencia de Yucatán, así se llamaba, donde los sujetos obligados en ese entonces subían la información para que la ciudadanía tenga acceso a esta información. También el instituto tiene un centro evaluador para certificar competencias laborales y tenemos evaluadores en Nuevo León, en Guanajuato, en Quintana Roo y por supuesto aquí en el estado de Yucatán. Somos el único órgano garante que tiene el reconocimiento de validez oficial para impartir la especialización en archivística, es decir, que a nivel nacional el INAIP Yucatán es el único órgano o la única institución incluso que imparte esta especialización y que termina con un documento, entrega un documento de validez oficial. En próximos días estaremos iniciando con esta formación a casi 50 servidores públicos. Entonces el INAIP Yucatán ha ido caminando, está creciendo y por supuesto buscando cada día nuevas estrategias para fortalecer la garantía de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales en el Estado. Y yo creo que parte importante también para este instituto tienen que ser los ciudadanos, ¿verdad? Porque las leyes pueden existir, los institutos pueden existir, pero si el propio ciudadano no se acerca, no pregunta, entonces prácticamente esto queda como letra muerta, ¿no? ¿Qué tanto han jugado el papel fundamental, pues los yucatecos en este caso? Sí, definitivamente hoy en día podemos decir que el número de solicitudes ha ido aumentando cada año, año con año va aumentando y eso es importante y creo que es la razón de ser de todo esto que hemos hablado, de la legislación, de la creación del instituto, la participación ciudadana, que la ciudadanía cuestione a sus autoridades esto que no podía hacerse, si vemos 17 años atrás, no podía hacerse. Entonces, sí es muy importante la participación ciudadana. El día de ayer nos encontrábamos en una mesa de diálogo donde escuchaba a un ciudadano mencionar, fue un diálogos por la transparencia con la comunidad LGBT más, y un ciudadano mencionaba que cuando iban ante las autoridades y no les hacían caso, ya tenían como la leyenda, hagamos una solicitud de acceso, hagamos una solicitud de acceso. Entonces, esto como una herramienta para el ciudadano, no solo para conocer tal o cual información, sino para descubrir que con la información podemos tener acceso a más derechos y que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida y ser ciudadanos partícipes en la vida democrática de nuestro Estado y por supuesto de nuestro país. Así es, comisionada, pues parte de esto también es el agradecimiento para ustedes precisamente por estos minutos, por la transparencia para poder difundir todo su trabajo. Gracias, comisionada, le esperamos próximamente. Gracias a ti, Fátima. Gracias. Ahí quedó esta información. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio con Sisi.